años no hay nada vivo sobre el planeta Tierra. Y dicen con un poco de ironía, pero si desapareciera la especie humana, en 50 años el mundo sería hermoso. Los ríos estarían limpios, el mar estaría limpio, las especies estarían creciendo otra vez, la vida continuaría su cauce sin problema alguno. Nosotros no somos necesarios para el planeta, pero pues miren a lo que llegamos. Y de esto hay un responsable, es el capitalismo como sistema mundo. Entonces, a lo que plantea aquí su maestra, por eso digo eso, ¿no? Que primero tenemos que darnos cuenta de la dimensión del asunto, que lo que está en riesgo es todo, es la humanidad, es la vida sobre el planeta Tierra. Pues si entendemos eso, creo que entonces vale la pena crear opciones, dejar de pensar de manera egoísta, ¿no? Les cuento un caso nada más de un muchacho que encontró una opción para qué hacer. Bueno, pues este muchacho se echó los 7, 8 años que son la carrera de medicina en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo sus prácticas, pues ya ven que es de las carreras más largas, ¿no? La de medicina. Bueno, pues el muchacho terminó la carrera de medicina. Ya es médico egresado de la UNAM. Muchos quisieran eso, ¿no? ¿Cuántos y cuántos muchachos de por acá en la región van a hacer su examen a la UNAM? Nada, ¿no? Y allá de mi pueblo ahorita una muchacha, de los que salieron del bachillerato de todas las escuelas, digamos, una entró a la UNAM y me parece que 2 hicieron, o 3 hicieron el examen para la UAP. Quién sabe si entran o no, pero de la UNAM creo que ya pasó. Bueno, este muchacho que les platico terminó la carrera de medicina en la UNAM y él se hizo exactamente esa pregunta, tal vez en otros términos que hace su maestra, ¿no? O sea, ¿y ahora qué? Dice este chavo, yo no quiero ser cómplice de la industria farmacéutica, porque esa es otra mafia, ¿no? de los negocios del capitalismo. Como las industrias que todas son las farmacéuticas, que son extranjeras, ellas podrían producir una medicina que el chavo nos decía, producir esa medicina cuesta 3 pesos, ¿no? La pastilla. Pero como es negocio de las farmacéuticas, hay que pagar publicidad, hay que pasar los lujos de los grandes empresarios de las farmacéuticas, ¿no? Sus aviones, sus casas, sus coches. Pues resulta que entonces esa misma pastilla que te podría costar a ti como consumidor 3 pesos, pues tú vas a la farmacia y te cuesta 300. ¿A dónde se van los otros 297 pesos? Pues son las ganancias, ¿no? Que se llevan las farmacéuticas y que sacan del país. Entonces el chavo decía, yo no quiero ser cómplice de eso, ¿no? Porque yo, si soy doctor y receto esas medicinas de farmacia, pues me estoy haciendo cómplice del capitalismo. Y entonces el chavo entró en un conflicto porque dice, ¿y entonces qué hago? Lo que pregunta su maestra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no digo que sea la solución, pero lo que hizo este muchacho dijo, esas sustancias que nos venden las empresas extranjeras, las farmacéuticas, que son las que curan, alivian los síntomas de una enfermedad, ¿hay algún otro lugar de donde obtenerlo? Se preguntaba él, y al mismo tiempo se respondía, sí hay. Las plantas producen eso. Los químicos que trae esa medicina también los trae la planta. Originalmente todas las medicinas vienen de las plantas, ¿no? Ya hoy se hacen en el laboratorio y todo eso. Entonces lo que hace este muchacho es consultar pacientes con el formalismo que tiene, pues ser egresado de la UNAM, o sea que les hace su cuadro de diagnóstico, sus síntomas, todo eso, y entonces les receta, ¿no? Pero en lugar de hacerles una receta para que vayan a la farmacia y compren los fármacos, les dice, tiene usted que conseguir tal raíz de tal planta, hacerla una infusión, tomársela 5 veces al día y así. Este muchacho está consultando allá en mi pueblo, porque algo que no dije es que allá en donde está nuestro espacio, el que llamamos el caracol que canta el universo, no solo está la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, también hay una clínica autónoma. Y la gente del pueblo va y se consulta. Y las consultas son gratuitas. Nadie paga ni un peso por esa consulta con este muchacho egresado de la UNAM. Y entonces el muchacho lo que hace es darle su receta y pues la gente consigue las plantas, o allá en el pueblo estamos consiguiendo las plantas para dárselas allá a nuestros paisanos. Entonces hay algo bien chido que ya hay personas allá en el pueblo que ya se curaron y no lo pueden creer.
Por ejemplo, hay un señor que decía, yo ya estaba listo para pagar 30,000 pesos de una operación que me iban a hacer de la garganta, ya, con la lana aquí dispuesta. Y mi esposa dice, pues vayan al Caracol, dicen que hay un doctor, pues a lo mejor no sirve, pero no se pierde nada. Bueno, el señor fue, el médico lo consultó, le dio su receta así con un montón de plantas. El señor dice, pues, nomás por no dejar, ¿no? Que consigue todas las plantas, que las prepara, que sigue su tratamiento. Y entonces ya nos va a ver y dice que ya está curado. Y varias personas les está pasando así. Entonces, bueno, este muchacho lo que hizo fue encontrar una opción. Él la buscó, ¿no? Nadie se la regaló así como, ay, mira, ahí está la opción, nada más tómala. Pues a eso me refiero cuando digo que hay que construirlas. Hay que ver, analizar qué es lo que tenemos a la mano, cómo anda la situación a nuestro alrededor. Entonces, bueno, allá, les digo, en nuestro espacio, no solo está la escuela autónoma, también está la clínica autónoma y está la panadería, que es una cooperativa. O sea que ahí no hay patrón que es el que se queda con las ganancias y sus empleados les dan lo que quieren, porque así funciona el capitalismo, ¿no? Ustedes van a la fábrica, trabajan, les dan una miseria por su trabajo, ¿y quién se queda con las ganancias? Pues el patrón. Hay un chiste, ¿no?, que dice que llega el patrón ahí a su fábrica y el empleado sale así y le dice, ay patrón, dice, claro, bonito el coche nuevo que se acaba de comprar. Y el patrón sale y le dice todo orgulloso, le dice, sí, y si sigues trabajando duro me voy a comprar otro mejor. El origen de la riqueza es una ciencia, la economía política. Estudian, aprendan, sepan por qué hay ricos y por qué hay pobres. No es cierto que el mundo tiene que ser así, el mundo puede ser de otra manera, pero si hay que cambiarlo, pues tenemos que ser nosotros, ¿no? Nadie va a venir a darnos ninguna solución, somos nosotros los que tienen que hacer algo para transformar esto, porque ya saben cuál es lo que, o qué es lo que está en riesgo. No es solamente su vida como individuos, es la vida sobre el planeta Tierra lo que está en juego con este sistema, con el capitalismo, si no lo acabamos. Entonces, en conclusión, yo lo que pienso es que cuando se plantea este asunto del capitalismo, educación y capitalismo, pues yo soy de la idea de construir otra educación. En mi caso no es teoría, no es que aquí se me vengan a ocurrir las grandes ideas de cómo hacer otra educación. Pequeño, sí, humilde, sí, pero lo que nosotros estamos construyendo en nuestro pueblo es eso, otra educación, una educación, pero de acuerdo a nuestras propias circunstancias, necesidades. Y es rato lo que les platicaba de la historia, ¿no? Que entonces en la educación oficial se plantea que la historia pasó en Europa, que todo viene de allá, que lo único que tiene sentido es lo que viene del extranjero. Pues bueno, nosotros en nuestra escuela autónoma en la educación lo plantamos de otra forma. Primero queremos entender quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen como cultura náhuatl? Y después empezamos a ver la historia de la región, ¿no? Acatzingui incluida, ¿no? Cuando en el siglo XIV los ejércitos mexicas se vienen a conquistar toda esta parte, ¿no? Y más antes que había, ¿no? Y más antes que había. Y luego le entramos al estudio de las culturas del mundo, ¿no? Porque acuérdense que la civilización no surgió en Europa, ¿no? Si se cree en ese cuento, no es cierto, ¿no? En todo el planeta Tierra hubo 4 lugares en donde el ser humano fue capaz de construir civilización. Uno de ellos es el corredor Mesopotamia-Egipto, otro de ellos son los valles del río Ganges en la India, del río Indo, perdón. Otro de ellos es el río amarillo, el Huanghe en China, y otro de ellos es aquí, en Mesoamérica. Si se entiende eso, que a veces suena muy fácil pero no se entiende, entonces ustedes deberían estar orgullosos de ser de aquí, de haber nacido en estas tierras, porque en estas tierras se creó una civilización, con todo lo que ello implica, domesticar plantas y animales. Creo que todos los botánicos están de acuerdo en que una maravilla, de las maravillas más grandes que ha producido la humanidad, es el maíz. El maíz no existía en la naturaleza. No crean ustedes que ahí había parado una planta de maíz y nomás lo fuimos a traer y lo sembramos. El maíz es un invento humano, es un híbrido que se hizo de la mezcla de 2 plantas diferentes. Una de ellas el teocintle, la otra no recuerdo. Pero el maíz es un invento humano, es una planta que se inventó, se domesticó y que se adaptó a todos los climas, ¿no? Entonces los yaquis consumen maíz, los mayas consumen maíz,
Ustedes consumen maíz. El maíz es el elemento civilizatorio que nos mantiene unidos al origen de esa civilización. Aquí se creó un sistema numérico fabuloso, ¿no? Piensen ustedes en los europeos de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo contaban? Pues con los números romanos, los conocen, ¿no? Es un sistema primitivo. Ustedes no pueden hacer matemáticas con eso, no pueden hacer multiplicaciones, nada. Apenas se sirve así para enumerar cantidades. Es un sistema bien primitivo, el sistema romano. Eso lo inventaron los romanos, ¿no? ¿Por qué los europeos desarrollaron las matemáticas? Pues porque los árabes se los llevaron. ¿Y los árabes de dónde aprendieron las matemáticas? De la India, porque en la India fue donde inventaron el cero. Pero antes de que inventaran el cero en la India, aquí los mayas ya lo habían hecho. Entonces, eso a mí se me hace bien chido entender que nosotros, digo nosotros así, todos ustedes también, somos descendientes de una civilización, de gente que supo pensar. O piensen, por ejemplo, en el calendario de los mexicanos. De toda la humanidad, egipcios, persas, chinos, árabes, hindúes, de todo el planeta Tierra, ¿cuál fue la cultura que conoció el calendario más exacto de todos? Pues el maya, ¿no? En términos matemáticos son 10 milésimas de segundo, lo que calcularon los mayas como el año solar. Bueno, pues entonces nosotros venimos de una gran civilización, ¿no? Que inventó matemáticas, que inventó astronomía, que domesticó plantas y animales. Aquí surgió una civilización. Entonces no es cierto que la civilización viene de fuera, ¿no? Que todo tiene que venir del extranjero. Creo que si se entiende eso en el pasado, podemos trasladarlo al presente. Si nuestros antepasados fueron capaces de construir una civilización propia, bueno, pues yo creo que entonces nosotros, los mexicanos de hoy, ustedes incluidos, podríamos construir una alternativa al capitalismo, algo diferente al capitalismo. No el socialismo, porque el socialismo también es parte de la Europa, ¿no? Pero pienso que tomando los elementos valiosos que los hay de la ciencia occidental, ciencias sociales y ciencias exactas, nosotros deberíamos ser capaces de construir una alternativa a este horror, a esta destrucción, a esta guerra que el capitalismo está haciendo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta Tierra. Pero si aquí fue la cuna de una civilización, pues podríamos empezar otra, ¿no? Sin capitalismo, sin explotación, sin despojo, sin represión y sin desprecio. Podríamos hacerlo. Y tenemos los elementos, porque los pueblos indígenas están vivos, como les decía al principio, ¿no? Ahí están todos, los yaquis, los purépechas, los mayas. Podemos empezar otra vez, tenemos que empezar otra vez, porque si no hacemos nada, jóvenes, pues ahorita están muy campantes y tranquilos, ¿no? Pero lo que yo les puedo decir, lo que nosotros vemos desde la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, y eso lo digo con la seriedad correspondiente, es que se avecina una tormenta. Y no me refiero a una tormenta así como literalmente hablando de nubes y rayos, ¿no? Me refiero a que estamos en el colapso de una civilización. No sé si ustedes se lo han preguntado alguna vez, y si no, háganlo de pura curiosidad. ¿Qué significó para la antigua Roma la decadencia de su imperio? Cuando todas las hordas del norte se dejan venir a Roma y Roma queda destruida, saqueada. El fin del imperio romano, el caos, la muerte, la guerra y la destrucción. Lo que nosotros vemos como escuela es que lo que está pasando hoy en México y en el mundo, los signos y señales que vemos, es eso: más muerte, más guerra, más destrucción, una tormenta. No sé si ustedes alguna vez platicaron con sus abuelos de qué fue la Revolución Mexicana, pero allá en mi pueblo platican que la gente estaba en su casa y de repente se oían las campanas del pueblo y toda la gente a correr, ¿no? Porque ya venían los revolucionarios, ya venían a robarte tu maíz, ya venían a llevarse tus animales. Bueno, pues ese caos ya está aquí. O cómo están en diferentes ciudades del país, en donde los grupos criminales a plena hora del día entran a una casa y secuestran a jóvenes, señores, mujeres. Pues no sé si les importe o no, jóvenes, pero el horror ya está aquí. Solo tienen que ver los medios de comunicación y darse cuenta de que el capitalismo nos trajo al desastre. Y entonces hablar de capitalismo y educación, o educación y capitalismo,
pues tiene sentido, pues visto así, ¿no? Entendiendo los dos conceptos. ¿Qué es la educación? ¿Qué es el capitalismo? De mi parte yo digo que la educación solo tiene sentido sin capitalismo, pero eso significa construir otra educación, todos juntos. Hay maestros que solamente les importa su salario, les tiene sin cuidado si ustedes aprenden o no. Es más, ellos ni querían ser maestros. Dicen, pues es que, pues ay, mi papá fue maestro, el sindicato, la plaza, el aguinaldo, las vacaciones. Pero también creo, porque los conozco, que hay maestros humanistas. Aquí dentro del sistema oficial hay maestros chidos, que de verdad no vienen nada más por su paga, sino que vienen porque les interesa formar seres humanos, como ustedes. Ser maestro no es cualquier cosa, es así como el campesino saca el sustento de la tierra y tiene que cuidar la milpa, pues así el maestro tiene que ver cómo crecer una persona, con principios, con ética, con responsabilidad. Entonces creo que dentro del sistema educativo oficial, aún dentro de ese de la SEP, hay maestros chinos. Pues con ellos hay que construir la otra educación, con ellos. Pero también de parte de los alumnos, ¿no? Así como hay alumnos irresponsables, que les vale, que solo vienen porque no hay algo mejor que hacer en su casa, estoy seguro que también hay alumnos que les importa lo que pasa, lo que le pasa a los otros, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país. Pues siento que es con esos elementos con los que hay que construir otra educación. No esta, porque esta está hecha para que funcione dentro del capitalismo. Pero padres de familia, alumnos, maestros, juntos tenemos que crear otras opciones. Porque esta pues nos llevó al desastre, en todos los sentidos. Y bueno,